Hola chicos, buenos días. Acá les traemos un nuevo video de ciencias naturales en el cual vamos a revisar la lección 2. Antes de que se pongan a leer cualquier de las palabras que aparecen ahí, ¿qué notan en la imagen? La lección 2 se trata de revisar las características y el comportamiento de uno de los estados de la materia, que es el estado gaseoso. La lección 2 se llama ¿Cómo se comportan los gases? En la imagen, ¿ustedes dónde ven presencia de gases? ¿Qué aromas podrías percibir? Esa imagen muestra, disculpen, un cumpleaños en la cual vamos a tener distinta presencia de gases. Vamos a tener el gas helio en los globos, el aire, que es un gas, los olores que puedan salir de la comida también son gaseosos. Acá vemos que se produce un proceso químico llamado combustión, en la cual también vamos a tener gases. Por lo tanto, los gases están presentes y forman parte de la vida cotidiana del planeta. Debo mencionar que los gases, como estado de la materia, cumplen con características específicas, como por ejemplo, si lo comparamos con los sólidos, o más abajo con el estado líquido, veremos que la disposición de las moléculas que conforman ya tanto los gases como los sólidos y los líquidos son distintas. ¿Ya? En los sólidos están superunidas, están bien pegaditas, por lo tanto tienen una forma propia. ¿Ya? Como dice acá, sus partículas están muy juntas. Por ello, vibran en sus posiciones, pero no se desplazan, se mantienen siempre unidas. ¿Ya? Esa es la característica del estado sólido. En cambio, el estado líquido, las partículas están levemente separadas, un poquito. ¿Ya? Por ello, vibran y se desplazan unas sobre otras. Una característica especial de los sólidos es que ellos tienen forma propia. En cambio, los líquidos tienen la forma del material que los contiene, claro, el material que los contenga. Ya sea un vaso, ya sea una botella, los líquidos van a adaptar la forma del contenedor. Y los gases, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta en la imagen, están mucho más separados, ¿ya? Menos unidos que los otros dos estados. Por lo tanto, sus partículas están muy separadas y vibran y se desplazan libremente. Los gases van a ocupar todo el espacio que ellos puedan, todo el espacio posible, ¿ya? Por lo tanto, el volumen que puede ocupar una cantidad de materia específica de gas va a ser mayor. Se lo voy a explicar más adelante. Para poder entender bien el comportamiento de los gases, existe una teoría que se llama teoría cinética molecular. Esta teoría permite predecir y explicar, como dice acá, el comportamiento de los gases en función del movimiento, ¿ya? Constante y aleatorio, de sus partículas, las cuales se centran principalmente en 4 suposiciones. La teoría cinética molecular se basa en 4 suposiciones. La primera es que las partículas de los gases están separadas por distancias mucho mayores, ¿ya?, que sus propias dimensiones. O sea, si lo esquematizamos la imagen, ¿ya?, están separadas por muchas, como dice ahí, distancias mucho mayores que sus propias dimensiones, ¿ya? O sea, están muy separadas. El segundo postulado dice que las partículas de los gases están en movimiento constante, aleatorio y con frecuencia chocan entre sí, ¿ya? Siempre se están moviendo, tienen mucha energía cinética. Por lo tanto, se mueven azarosamente en distintas direcciones, no siguen patrones y de repente chocan entre sí. En cada choque, ¿ya?, se transfiere, como dice acá, una energía de una partícula y otra. Por lo tanto, la energía total siempre permanece inalterada. Empiezan a chocar, este choca esa, la desvía, le entrega energía cinética. Este choca con otra, ¿ya?, también le va a entregar energía en cada choque que ellos muevan. Por lo tanto, siempre, como dice acá, la energía se va a permanecer sin cambio, no se va a perder energía. El principio de funcionamiento de un globo aerostático, después en la siguiente página vamos a seguir con los otros dos postulados, se basa en que se calienta el aire. Entonces el aire caliente va a tener mayor movilidad, va a ser mucho más liviano,
por lo tanto va a empezar a subir en comparación al aire frío. Ese es el principio básicamente de lo global estático. ¿Ya? Seguimos en el tercer postulado, que dice que las partículas de los gases no ejercen fuerza de atracción o repulsión entre sí. ¿Ya? Siempre se están moviendo, están chocando y no ejercen fuerza de atracción o repulsión entre sí. A medida que aumenta la temperatura de un gas, y aquí vamos con ya la cuarta suposición, también incrementa la velocidad con la que se mueven sus partículas. Y tal como en lo que se basa el principio de esto. ¿Ya? Si yo más caliento un gas, mayor energía va a tener y las partículas van a tener mayor movilidad, por lo tanto se van a mover y van a estar mucho más locas, por decirlo de alguna manera, y eso va a permitir, ¿ya?, que a la vez se vaya transfiriendo más energía de las moléculas cuando van chocando. Por lo tanto, y recapitulando, disculpen, los cuatro postulados de la teoría cinético-molecular, para repasar, la primera, ¿ya?, las partículas, como dice acá, de los gases están separadas por distancias mucho mayores que sus propias dimensiones. Ya la distancia entre cada molécula de gas es mucha. Como dice acá, las partículas de los gases están en constante movimiento y con frecuencia chocan entre sí, ya manteniéndose inalterada la energía del sistema en sí. Como tercero, dice que las partículas de los gases no ejercen fuerzas de atracción o repulsión entre sí. En química, ¿ya?, por interacciones electroestáticas siempre van a haber elementos que van a tender, a atraerse o a repelerse, como lo es en el caso de los imanes. Por lo tanto, los gases quedan excluidos de eso, ¿ya? No van a ejercer ningún tipo de fuerza de atracción o repulsión entre sí. Y por último, ¿ya?, a medida que aumenta la temperatura de un gas, aumenta su energía cinética. La energía cinética es la energía en movimiento, ¿ya? Por lo tanto, sus partículas van a adquirir mucho más velocidad y van a moverse mucho más. Los gases cumplen ciertas características, ¿ya? Los gases presentan una serie de características que las diferencian de los sólidos y los líquidos. Algunas de ellas ya las hemos visto, pero nunca está de más poder repasarlas. Una de ellas es la fluidez. La fluidez es la capacidad que tienen los gases, ya como dice acá, para completar de manera uniforme todo el espacio en el que se encuentran. Los gases siempre van a tender a ocupar la mayor cantidad de espacio posible. Eso, ya, se lo da la característica de la fluidez. Otra característica, aparte de la fluidez, tenemos la compresión, que es la capacidad que tienen los gases para disminuir su volumen cuando se les presiona. Los gases se pueden comprimir. ¿Qué quiere decir esto? Puedo ir disminuyendo, como se los puedo explicar, como el tamaño del envase que los contenga, y eso va a hacer que los gases se compriman. Van a tener menos disposición de movimiento y por ende se van a ir comprimiendo hasta poder llegar al líquido. Ese es el principio básicamente de los balones de gas, ¿ya? Los gases se comprimen, se comprimen, se comprimen hasta que ya no son gases, sino que son líquidos y los pueden mantener en altas presiones dentro de estos balones de gas. Su tercera característica es la difusión, que es la capacidad que tienen los gases, ya, para desplazarse en el espacio y mezclarse con otros gases. Su capacidad de mezclarse, de difundir, ¿ya? Tiene mucha relación con sus características anteriores. Hasta acá va a quedar la clase, ya, cuando terminemos de revisar los factores que afectan el comportamiento de los gases. Ya vimos más arriba que el comportamiento de los gases puede estar determinado, ya, por la temperatura, como uno de, ya, los factores que afectan el comportamiento de los gases. ¿Por qué? Porque la temperatura hacía que los gases se movieran más, que adquirieran mayor energía cinética, por lo tanto iban a ser mucho más móvil y sus moléculas iban a tener mayor cantidad de energía cinética. La temperatura y el volumen, ¿ya?, están directamente relacionadas. Por lo tanto, si la temperatura de un gas aumenta, también lo hace su volumen. Porque al adquirir mayor energía cinética, las moléculas se van a mover más, entonces van a intentar ocupar mayor cantidad de espacio posible. Y eso va a hacer que incremente el volumen, ¿ya? Si la temperatura aumenta, aumenta su volumen. Y viceversa.
Si disminuye su temperatura, disminuye su volumen, por lo tanto podría ser que estuviésemos comprimiendo un gas. Es una de las maneras en las cuales se comprimen los gases disminuyendo la temperatura, ¿ya? Porque va a tener menor espacio y lo podemos después ya licuar y meterlo en contenedores más chicos. Según la teoría cinético-molecular, cuando un gas absorbe calor, sus partículas se desplazan más rápido y este se expande, ¿ya? Porque van a intentar ocupar mayor espacio posible. Al aumentar la temperatura del aire, su volumen también aumenta, lo que lo hace menos denso. Lo que decía yo, que era como que el gas fuese más liviano. Por ello, el globo aerostático puede elevarse, lo que habíamos visto. La presión y la temperatura también están directamente relacionadas. Cuando un gas aumenta su temperatura, también incrementa la velocidad con la que se mueven sus partículas. Por lo tanto, estas partículas al ir chocando con las paredes va a generar una mayor presión. Por eso, si aumentamos la temperatura, incrementa su velocidad, incrementa su volumen y también va a incrementar la presión. Como dice acá, en días calurosos las ruedas de una bicicleta se ven más infladas que los días fríos. ¿Cómo explicarían esta situación? ¿Va? Porque en un día caluroso va a haber mayor temperatura. Si hay mayor temperatura, las moléculas de gas que se encuentran dentro de los neumáticos van a tener mayor energía cinética y se van a mover más y mucho más rápido y van a presionar las paredes de los forros, en este caso, haciendo que el gas ocupe más espacio y los neumáticos se vean más inflados. En cambio, cuando hace frío, los gases que están dentro del forro no van a tener mucha movilidad, por lo tanto, su volumen va a ir disminuyendo. Para terminar, el volumen y la presión también están directamente relacionadas. ¿Por qué? Porque al presionar un gas, si yo aumento la presión de un gas, el volumen va a ir disminuyendo. Por lo tanto, sus partículas, ¿ya?, van a estar mucho más juntas con otras y produce una disminución, ¿ya?, del volumen del gas. Acá se ve de una manera didáctica, de una manera cotidiana, poder explicar ese fenómeno. Ustedes con una jeringa, sin la aguja, pueden tapar la entrada y mover el émbolo. Eso va a generar ya una mayor presión. Y al generar la mayor presión, el volumen del gas en sí va a disminuir en el interior de la jeringa en este caso. Por lo tanto, el volumen y la presión también están relacionados. Si yo aumento la presión, disminuye el volumen. Si yo disminuyo la presión, aumenta el volumen. Por lo tanto, están inversamente relacionados. ¿Cómo, chicos, ustedes podrían relacionar tanto la temperatura con el volumen y la presión? ¿Qué quiere decir? Si yo aumento la temperatura, ¿qué pasa con los otros factores? Esa es la tarea que se van a llevar, ¿ya? Una pregunta súper simple, pero que tienen que pensar. ¿Cómo se relaciona ya la temperatura, la presión y el volumen? Ojalá le haya quedado claro. Como siempre es un placer saludarlos y poder ayudar en su proceso de aprendizaje. Que estén bien, cuídense. Chao, chao.